Hola. Entre las historias que he querido contar a través de este medio, a través de estos videos, hay una que es una historia larga, que se fue haciendo larga porque, digamos que la empecé a vivir y a trabajar desde que empecé a dar clases en la Escuela Normal de Especialización, una escuela que en los días que están corriendo ahora, estoy hablando de esto el 12 de noviembre del 2018, está en un paro estudiantil. Las razones las comentaremos un poquito más adelante, pero cuando yo empiezo en esta escuela, allá por el lejano ya 2000, no es cierto, de 1987, que fue que entré yo a dar clases a esa escuela, empecé a tener una serie de pensamientos, de emociones y de acciones que de alguna manera fueron haciéndose importantes, al menos para mi vida y creo que para la formación de los muchos alumnos que llegué a tener a lo largo de todos esos años. Y de esto quiero empezar pues toda una serie de videos, otra vez con la intención de hacerlos un poco más breves. Generalmente no he podido y si no puedo pues perdónenme. Eh, Voy a hacer pues una serie de videos que tengan que ver con una visión muy particular, muy, ahora sí que muy mía, de lo que es la educación especial, de lo que es esto que hoy se le llama la discapacidad, que en aquellos años en que yo empecé y que me acerqué a este mundo se le llamaba la atipicidad. Es decir, ¿qué sucede entre esta sociedad que se cataloga a sí misma como normal, sea lo que esto sea, y los grupos que esta misma sociedad normal, entre comillas, eh, esos grupos que la sociedad normal califica como no normales, como subnormales, como supranormales, como anormales, qué sé yo? Y bueno, se darán cuenta que, entre otras cosas, aquí hay una sucesión un poco ilógica de eufemismos, es decir, un eufemismo es una palabra bonita para decir cosas no tan bonitas, ¿no? Por decirlo de esta manera, así sencillamente. La historia de la educación especial en México, supongo que en el mundo entero, ha sido una larga sucesión de eufemismos, incluso para identificar, nombrar al educando especial, es decir, al educando que tiene muchas dificultades y que tal vez hasta ni tenga cabida en un sistema escolar que le llamamos regular. Regular no porque sea mediocre, bueno, eso no importa, sino regular porque está de acuerdo a la regla, está en el término medio, es lo más común, a eso se le llama regular también, ¿no? No tiene que ver con la calidad, esta denominación en este caso. Eh, yo me encontré con muchas sorpresas, pero antes de avanzar hacia allá, les quiero leer también, porque esto también me gustaba hacerlo cuando daba clases y creo que es algo agradable, ¿no? Ustedes dirán si sí o si no, pues ya se verá en sus preferencias. Leerles otro poema. El último poema de mi librito que se llama Cariñando en Humedades, lo alejo mejor, creo que ahí está mejor, donde hablo yo de un problema que tiene que ver con la bondad, ¿no? Eh, no me refiero a la bondad como valor por sí mismo, no, 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 sino las acciones pacientes, las acciones buenas. Decía yo en el último video, en la última, más bien la última serie de videos, los 5 últimos videos, que los jóvenes sesenteros, los estudiantes críticos revolucionarios, que decía que fue una a la que yo me adherí, que yo formaba parte de esos grupos, eh, sobre todo queríamos hacer el bien, o sea, no intentábamos destruir el sistema social nomás por destruirlo, no por sadismo, sino por buscar un mejor beneficio no solo para nosotros, más bien para el resto de la gente. En esos momentos de crisis que les platicaba en el último video, porque
de alguna manera me doy cuenta que yo, que me había adherido al movimiento estudiantil, que de hecho conduje movimientos estudiantiles, dirigí movilizaciones estudiantiles, pues es derrotado, ¿no? Y es derrotado en lo político y es derrotado hasta en lo policíaco, pudiéramos decir, y de pronto en la moda pasajera. Decía, quedó la cultura juvenil que se logró instaurar gracias al influjo de estos movimientos estudiantiles que se dan en el mundo entero, bueno, en el mundo occidental, ¿no? Entonces, alguna vez escribí un poema que se llama Micos homínidos. Nótese, micos homínidos. Es una expresión despectiva y me estoy refiriendo al ser humano. No al ser humano en general, sino a ciertos tipos, ciertos sujetos, ciertas personas, ciertos miembros que forman parte de la humanidad, pero que a lo mejor ni son tan humanos. En fin, se los leo. Micos homínidos. 1. Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. La luna es un polvorón redondo al que le han cantado los poetas, los perros y los borrachos. Y no me pidan que los deje leer tranquilos, porque como nuestro espacioso metro decían, el mar de la tranquilidad está en la luna. Después de todo, nadie ha podido convencerse de que la historia de la humanidad es una sinfonía amorosa donde canta la armonía y hace coro el afecto. Mentira. Gran razón tenían mis tíos Segismundo y Carlos cuando decían que somos unos micos homínidos, unos micos homínidos determinados por el intercambio material de bienes y de males, y que solo cuando nos tratan mal buscamos al pretendido cómplice, al ser comprensivo y comprendido que no amenaza. Mientras, los hombres buenos lo somos solo para algunas cosas. Por ejemplo, para reforzar las expectativas de los que perdieron, a fuerza de olvidos, desprecios y maltratos, la esperanza perdida en su propio proyecto de vida. Y la gente amable que alimenta nociones de futuro o tan solo del presente y adorna la vivencia con... Me voy a quitar los lentes, porque no leo muy bien. Y abona la vivencia con caricias y sonrisas, de pronto se queda sola, esperando que llegue otra con su propia bronca para sentir que su vida es útil en esta vida y no en la otra. Y a veces los desesperanzados regresan por su limosna de esperanza, los solitarios vuelven por su porción de compañía, los tristes retornan por su cachito de felicidad. Y todo estaría bien si no obtuvieran tan solo un simple remedio de su propia alegría. Después de todo, la matriz originaria de sus propias vidas era un recinto oscuro y protegido, un hogar encerrado en más de 4 paredes, y si el dueño del útero vital, padre, novio o esposo, ordena con sus tiernas amenazas el regreso al nido, la avecilla de volados revuelos dobla la tersura de sus alas, agacha el pico y vuelve a arrastrar su vida en esa finta de alegrías encerradas. 2. Pero hoy digo que no importa, que la vida se siga rompiendo afuera, en la calle, y que siga sin tener sentido la angustia cotidiana que baja de los cielos, convertida en lluvia, e inunda con charcos y arroyuelos las cloacas y letrinas de mi necia sensibilidad. No importa que la nube de las amarguras esté cargada de pesados individuos que responden a las mismas patadas con las que dominan a sus propias, muy suyas y exclusivas propiedades. Después de todo, la normalidad y la decencia, la estabilidad y el progreso siguen imponiendo sus pesadas cargas, rompiendo la libertad y la alegría de quienes un día quisimos ser distintos y proponer una vivencia digna en el cambio. No importa, permaneceremos. Ese es Micos homínidos. Y bueno, y sí permanecimos, ¿no? No permanecimos en lo físico, vaya. Yo no soy el muchacho de 20 años, 22 años que escribió este poema, no. Pero creo que hoy sí puedo decir que se está recuperando la otra vertiente de esta humanidad. Ya no la humanidad
depredadora y voraz, no. Una humanidad bondadosa, solidaria, y que fue la que me llevó esta sensación humana, la que me llevó a trabajar a la normal especialización. Bueno, de hecho no fue así, yo no busqué. Yo regreso a trabajar a mi plaza de la Dirección General de Educación Normal y el coordinador administrativo tiene a bien, y ahora sí que le atinó, mandarme a la normal de especialización. Yo no quería irme a la normal de especialización, yo quería irme a la normal de maestros. Yo estaba seguro de que si a través de la educación se podía lograr algo en el mejoramiento de la ciudadanía, pues era en la que normal que forma a los maestros de educación primaria, ¿no? Me parecía que era lo más fructífero. Y donde uno ya podía manejar cierto nivel de información, de conocimientos, del lenguaje, que pudiera abonar en este sentido, ¿no? Sin embargo, me mandaron a la Escuela Normal de Especialización, que yo desconocía, o sea, sí sabía de ella, pues, pero no sabía bien a qué se dedicaba. Pregunto, averiguo antes de presentarme y me entusiasmo, porque me dicen que ahí es donde se forman los futuros maestros de educación especial. Y a mí como que se me abrieron los ojitos, porque dije yo, híjole, estoy convencido de que esta sociedad, todavía, lo que nos hace falta, además de un montón de cambios en lo político, en lo económico, en lo social, es en lo cultural, en lo que hace unos videos les definí como estos esquemas de percepción, valoración y acción, en estas formas de darle sentido, de darle valor, de darle significado a las propias vidas y a los otros y al planeta y al universo, ¿no? Ahí hace falta mucho un cambio positivo, un cambio que conjugue, decíamos, lo racional y lo emocional, la razón y el corazón, ¿no? Y la víscera también, ¿por qué no? Y las gónadas y de todo, pues, ¿no? Y yo estaba muy claro ya desde era una intuición desde que era niño, y luego cuando fui adolescente se refuerza esa intuición y después se convierte en una convicción cuando me toca estudiar ya, eh, desde el punto de vista político, ¿no? Y desde el punto de vista sociológico, cómo son las interacciones entre los seres humanos, y nos damos cuenta que existe el poder y que existen los poderosos, y que en general los poderosos llegan al poder y conservan el poder aplastando a los otros. Por eso yo hablo mucho del sistema de dominación, que es realmente toda la sucesión de modos de producción basados en clases sociales, donde hay una clase dominante y clases subalternas o dominadas o explotadas, ¿no? Seguimos viviendo así. En 1987, que me vinculo yo a la Escuela Normal de Especialización y a la Educación Especial, me da mucho entusiasmo porque dije, yo voy a poder contribuir y voy a aprender mucho de estas personas que seguramente, siendo maestros de personas atípicas, que se les llamaba entonces, es decir, personas con deficiencia mental, se le decía entonces, después se le llamó discapacidad intelectual, creo que es más correcto, de personas ciegas o débiles visuales, de personas sordas, ¿no? Y por lo tanto, muchos de ellos mudos, personas con problemas motrices, ¿no? Parálisis cerebral, atrofias, problemas en el movimiento corporal, o bien personas con problemas de conducta, ¿no? O bien que provenían de esquemas culturales muy diferentes al que existe donde se dan las escuelas regulares, es decir, al ámbito urbano y capitalista occidental, ¿no? Que estoy hablando pues de niños indígenas tal vez, niños migrantes, niños de otros países, de otros continentes, también de pronto eran objeto de trabajo de estos maestros que se llamaban a sí mismos especialistas. Esto. Entonces yo digo, híjole, si mi idea es mejorar al mundo a través ahora
ya no de la revolución armada, ya no de la participación política, sino a través de la cultura, a través de la educación, pues creo que llegué al lugar idóneo. Y yo pensaba que dado que estos maestros trabajaban con alumnos ubicados en la subnormalidad, es decir, por debajo de lo normal, de los parámetros normales, que seguramente ya estaban trabajando en la construcción de algún sistema cultural, de algún sistema de identidad cultural, que le diera la vuelta al discurso capitalista dominante, donde pues lo que tiene más valor es ser bello, y esto significa ser rubio, ¿no? Al estilo anglosajón, eh, tener una buena posición económica, tal vez poder político, ¿no? Por supuesto, riqueza, belleza y poder. Y que de alguna manera es ensalzado, ¿no? A través de los medios masivos, el cine sobre todo, la televisión un poco también, ¿no? Y por supuesto, pues todo el sistema predominante de valores, ¿no? Entonces, híjole, si empezamos a reivindicar, por poner un ejemplo, un nuevo concepto de belleza donde quepamos también los que no somos de nariz finita y de cabello abundante, rubio, bien peinado, ¿no? Sino que pues somos como somos, ¿no? Prietitos, chatitos tal vez, nariz ancha, ya viejitos, calvos, canosos, ¿no? Y no necesariamente el modelo de belleza que nos muestran las revistas, el cine, las pasarelas, ¿no? Si ellos empiezan a valorar también, estos maestros, que hay otras inteligencias, otras formas de pensar y otras formas de percibir y otras virtudes, pues que no necesariamente son el conocimiento y la alta escolaridad. Híjole, creo que estoy en el lugar idóneo, ¿no? Oh, decepción, no era así. Pero bueno, les quiero platicar, ya nada más para dar fin a este video, ¿cuál fue el primer impacto que yo tuve al presentarme ya como profesor, un joven profesor, a la Escuela Normal de Especialización al inicio del curso 77-78? Era septiembre de 77, si no mal recuerdo. Perdón, 87, 87. Se tenía la costumbre, y hasta la fecha, y esto es muy usual, y ustedes lo saben en los institutos de educación superior, que el curso inicie con una serie de reuniones entre los maestros, las autoridades, se dan los lineamientos políticos, académicos, administrativos de inicio de año, se reparte la documentación básica, tu programa de estudios, si hay alguna bibliografía se te da, en fin. Y también hay una arenga, un discurso que pronuncia las autoridades, ¿no? El director, el subdirector, qué sé yo. Pues como inauguración y para motivar y ubicar pues a la planta docente para la chamba. Yo estaba muy emocionado. Me fui a sentar hasta delante del auditorio para estar cerquita de mis nuevas autoridades, con las cuales ya me había yo entrevistado y me parecieron gente muy sensata, muy inteligente, muy preparada, ¿no? Estaba yo contento pues hasta ese momento. La persona que dirigió esta plática, una persona muy valiosa, toda una personalidad en educación especial, nos habló bonito, nos habló muy bien, nos habló del sentido del trabajo docente, de la importancia de la educación especial, pero dijo dos frases que a mí me inquietaron mucho. Y una de ellas fue, más o menos textual, porque no se me ha olvidado, la recuerdo constantemente, dirigiéndose a nosotros los maestros, los docentes. Dice, y maestros, hagamos todo lo posible porque nuestras alumnas aprendan a tratar al educando atípico como si fueran nuestros iguales.
tratar a los estudiantes atípicos como si fueran nuestros iguales. Esa era la idea. ¿Qué es lo que me tronó a mí, emocionalmente, vaya, me impactó, pues? Ese como si fueran, ¿no? Dije yo, bueno, esto me suena, por un lado, a engaño, ¿no? Porque si no lo son, ¿por qué habríamos de tratarlos como si sí lo fueran? ¿No? No me parece ético, híjole, alguna razón tendrá, ¿no? Tal vez sí. Yo en ese momento no alcanzaba a percibirla y nunca la he alcanzado a percibir cuál es la razón válida para actuar así, como si fueran nuestros iguales. Y la siguiente fue, ya hacia el final, ya para cerrar su participación, que dice, y por favor, maestros, démosles un poco de felicidad a los atípicos. Creo, no sé si este es un recuerdo que ya deformé con los años, creo que me llevé la mano a la bolsa del pantalón y dije en voz muy baja para que nadie me oyera, híjole, se me acaba de terminar la felicidad. Pero no importa, en mi casa tengo un cajón lleno de felicidad y llegando me voy a llenar los bolsillos de felicidad para venir mañana repartiendo felicidad, ¿no? Esta es, digamos, mi respuesta, que no la hice, no la externé, pues, ¿no? Si acaso me hubiera llevado la mano a la bolsa y pensé estas cosas, ¿no? Como si la felicidad se pudiera dar, se pudiera regalar, se pudiera obsequiar. Evidentemente no. Podemos contribuir a que alguien encuentre los motivos para ser feliz. Pero desde el magisterio, híjole, es difícil, ¿no? Los maestros a veces tenemos que forzar las cosas en los alumnos para lograr los aprendizajes, pero bueno. Estos dos comentarios fueron seguidos de aplausos atronadores. El grueso de los maestros, éramos 120 maestros, aplaudieron a rabiar estas dos expresiones de la maestra, de la subdirectora. Yo me quedé impactado y empecé a sospechar que lo que faltaba en esa escuela era conciencia social. Yo, con estudios de sociología, con inquietudes de esa índole, pues dije, híjole, como que estoy llamado a intervenir en esto, ¿no? Después vine una semana de reuniones académicas con los compañeros de materia, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que efectivamente, que no había conciencia social. O que la conciencia social era una conciencia social muy de librito, muy reducida, ¿no? Los más críticos eran marxistas dogmáticos, digamos, ¿no? Que les costaba mucho trabajo conectar las interpretaciones y explicaciones del marxismo con la realidad que se estaba viviendo. Entonces, yo tenía la oportunidad de publicar en unas revistas institucionales, se llamaba la revista Normalismo, y esto no es secreto, es gracias a mi padre. O sea, mi padre era el director general, echó a andar una revista y a mí me invitó a colaborar porque ya desde entonces era más o menos ágil con la pluma yo. Entonces se me ocurrió escribir un artículo que tenía un nombre estrambótico, era la actualización crítica del discurso sociológico vigente en educación especial. Es un título largo pero muy preciso. Yo quería así actualizar críticamente al discurso sociológico que manejaban mis compañeros y las autoridades, los que llegaban a manejar algún discurso sociológico, porque otros no tenían ni idea ni les interesaba lo sociológico, ¿no? Otros maestros. El vigente en educación especial, pues, hablaba de cuestiones como que los educandos atípicos eran marginados. Y yo decía, pero es que la teoría de la marginación es otra cosa. No tiene que ver con problemas económicos, tiene que ver con problemas de hábitat, del espacio físico que una población ocupa. Y no es dirigido a los individuos, sino a grupos, a clases sociales, si quieren, ¿no? A etnias. Pero hablaban de los marginados. Digo, es que dense cuenta que en todo caso
también un educando atípico, el que ustedes quieran, un ciego, un sordo, un discapacitado intelectual, puede ser marginado aún en los lugares más privilegiados, en los hogares más ricos, ¿no? Entonces hay que escribir y ponerlos, bueno, y poner a consideración de esta gente, de estos maestros, una visión de la atipicidad, de la discapacidad, que sea más congruente con la realidad que se estaba viviendo. En el próximo video voy a empezar a desglosar para ustedes este artículo. No como tal, no lo voy a leer como maleo mis poemas, no, me sé muy bien el contenido del artículo, y les voy a platicar de la alteridad. La alteridad es el otro lado de la moneda de la identidad. No están peleadas, no son contrapuestas, no son excluyentes. Yo tengo una visión de la alteridad, otredad le llaman otros, yo me quedo con lo de la alteridad por razones que les explicaré en un siguiente video. Y de pasadita, pues voy a tratar de que esto llegue a las alumnas que ya no son mis alumnas en la Escuela Normal de Especialización y que están exigiendo a las autoridades educativas, tanto del gobierno saliente como del gobierno que va a entrar, que no cancelen la educación especial, que no cancelen la formación de maestros en educación especial y que de alguna manera se elimine el último producto o uno de los últimos productos de esta mal llamada reforma educativa de Aurelio Nuño, de Enrique Peña Nieto, que consistió en eliminar de la normal de especialización las áreas de atención. Es decir, ahora se habla de que un mismo maestro egresado de la normal de especialización va a poder atender, darle atención educativa a un niño con problemas perceptivos, sean visuales, sean auditivos, los olfativos no entran, pero bueno, pudieran ser, o también a un niño que tiene parálisis cerebral y que no se puede mover, ¿no? O un niño que nació con el esqueleto cartilaginoso y hay que tratarlo con pinzas porque se le pueden apachurrar las vísceras con cualquier apretoncito. O un niño que tenga alguna enfermedad psíquica, ¿no? Autistas, con síndrome de Asperger, qué sé yo. Estos niños caben en las escuelas regulares, pueden aprender a través de los mecanismos regulares, estudian y aprenden al igual que los niños de su edad que no tienen estos problemas. Los que hemos pasado por estos sistemas de educación estamos convencidísimos de que no es así. Que una equidad, que buscar la igualdad de derechos para estos niños implica un trato diferencial. Esto que las feministas llaman una discriminación positiva, ¿no? Hablar también de esto que a mí no me gusta como le dicen, pero así le llaman, las acciones afirmativas. Y por supuesto, desde mi punto de vista, también trabajar una cultura más diversa, una cultura más plural, una cultura incluso, ¿por qué no?, de la anormalidad como algo valioso. Hay miles, pero miles de ejemplos en la historia de personas con estos déficits que fueron grandes personas en su disciplina, en su vida familiar, en su vida sentimental. ¿Qué les puedo decir? Stephen Hawking a lo mejor es el último gran discapacitado. Si nosotros nos ubicamos en un esquema lógico de igualdad, tal como lo plantea esta última medida de la reforma educativa, de cancelar la educación especial, pues también habría que quitarle la silla de ruedas motorizada a Stephen Hawking y su auxiliar para hablar, ¿no? ¿Por qué él tiene derecho a eso y los demás no? O al revés, que no tiene derecho a expresarse como los demás. El problema a veces no es el derecho, el problema a veces es la necesidad, ¿no? Pero sobre esto volveremos en el próximo programa. Ya saben lo que les pido siempre, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el programa, y si sí les gustó,
y le dan like, compártanlo, por favor. Hasta pronto.